Buenas noches, iglesia. Muchas bendiciones. Estamos celebrando un año más, ¿cierto? Un año en el que Dios nos ha traído con mucha bendición, con su gracia, con su amor para cada uno de nosotros, para cada uno de los miembros de esta iglesia. Y precisamente pensando en eso, en que tenemos que seguir y continuar, ¿verdad?, en esta misión que Dios nos ha encomendado, pensando en la generación que va a continuar después de nosotros, en esas personitas que están aquí con nosotros, que estamos formando, y de la manera como lo estamos formando para que puedan realmente enfrentar, afrontar como Dios quiere este mundo, porque desafortunadamente nos toca quedarnos en esta tierra hasta cuando Dios quiera. Él lo ha dicho y nos ha prometido, ¿verdad?, que nos llevará en su momento a su reino, pero mientras tanto nos toca aquí y nos toca pasar por todas las situaciones que esta vida nos depara. Pensando en eso, es que se vino a mi mente en el momento de la invitación a este aniversario, hablar sobre la instrucción. Fue algo que siempre se vino a mi cabeza, instrucción. ¿Y qué es instrucción? ¿Cómo llegamos o qué conocemos como instrucción? Y está relacionado con el conocimiento, ¿verdad?, como dar conocimiento, pero también está relacionado con la orientación, o la manera como dirigimos a las personas. Mi trabajo, he tenido la oportunidad de conocer a fondo la conducta de los seres humanos y de pronto por qué se llega a este tipo de situaciones de estar en una cárcel. ¿Por qué personas llegan hasta allá? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa en las familias de estas personas? Y cada vez que uno afronta las situaciones que me toca vivenciar día a día en mi labor, nos damos cuenta de que hay muchas carencias en algunos. Hay muchas cosas que faltan: afecto, educación, pautas de crianza. Algunos han sido objeto de maltrato, de abandono, una cantidad de cosas. Pero también hay otras personas que provienen de familias buenas, que han infundado principios, valores en sus vidas, que tienen una vida que uno diría, ¿por qué está ahí? ¿Sí? ¿Por qué está en la cárcel? ¿Qué pasó? ¿En qué momento perdió el rumbo? Si era una persona con un testimonio, pues hasta el momento en que es encarcelado, bueno, y todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Y leyendo a un psicólogo, Philip Zimbardo, en estos días, me llamó la atención algo que explicaría por qué de pronto gente buena cambia su situación y termina en situaciones totalmente adversas o lo que uno no espera de ellas. Él hizo un experimento, creó una cárcel, el experimento se llama la cárcel de Stanford, y escogió estudiantes universitarios. Estos estudiantes tenían que cumplir con unas características específicas, todos eran buenas personas, todos con unas características de personalidad adecuadas dentro de la norma, con buenos principios morales, y dividió el grupo en dos. A un grupo les dio el papel de ser los internos, los reclusos, y al otro grupo les dio la posibilidad de ser los guardianes, la gente que tenía la autoridad, ¿sí? Y pues empezó este experimento, empezó esta situación. Estaba
promediado para unos 20 días que se diera este ejercicio, pero en el momento en que se da, todo cambió, lo tuvo que terminar antes de lo previsto, en 6 días, porque al colocar a estas personas en esta situación específica, empezó a notar que sus conductas también empezaron a cambiar. Entonces se dio cuenta que, por ejemplo, los que tenían el papel de guardianes de la persona encargada de la custodia de estas personas, asumieron actitudes y conductas relacionadas con el poder, pero que definitivamente estaban traspasando los límites de la dignidad, de los derechos humanos de estas personas. Hubo maltratos, los colocaron en unas posiciones a estos internos que definitivamente colocaron a los que hicieron de internos en una situación bastante crítica. Y los que hicieron de internos también asumieron una posición totalmente no esperada, porque se supone que eran personas que llegaban a ese experimento que eran buenas, entre comillas, ¿no? Eran personas con valores, eran personas con principios. El experimento tuvo que ser suspendido a los 6 días, porque ya la situación iba tornándose bastante difícil y se iban creando algunas circunstancias, algunas situaciones de conducta que afectaban. Una de las conclusiones a las que llegó Phil Zimbardo es que, la primera, es que el límite o la línea entre el bien y el mal es muy delgada, es muy finita, es muy pequeña. Nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Como cristianos, que es así. Nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿cierto? Y que traspasar esa línea solamente era un pasito, no había mucha distancia, no había mucha cosa para llegar ahí. Y que al colocar a personas en situaciones específicas, llámese poder, por ejemplo, el dinero, otra situación que fácilmente cambia el corazón, los placeres, otra situación que también cambia el corazón, podía llevar a alguien que había sido criado con principios, con buenas conductas, buenas enseñanzas, a cambiar en un instante su forma de ser, su conducta. Esto me llama mucho la atención, ¿cierto? Y si trasladamos situaciones como esta a la iglesia, nosotros traemos niños a la iglesia desde pequeñitos, asisten con nosotros, ¿cierto? Van a la escuela dominical. En la escuela dominical se les enseña, se les da la palabra de Dios. Pero curiosamente en las iglesias, cuando estos chicos, bueno, en la infancia, su primera infancia, pues bien, los chicos asisten, tienen el ánimo, es más, les gusta venir a la iglesia, ¿cierto? Pero a medida que van creciendo, sus gustos también van cambiando. Y de pronto cuando ya llegan a los 11, 12, 13 años, ir a la iglesia ya no es un programa chévere, ya no es un plan familiar que guste para alguno de ellos. Y más cuando van creciendo todavía, 15, 16, 17 años. Sin embargo, algunos siguen asistiendo y ustedes los verán aquí en la iglesia. Y si ustedes observan a su alrededor a los adolescentes entre los 13 y 16, cuando les toca estar aquí en el culto, escuchar al pastor, observe un adolescente y se dará cuenta que su cuerpo físicamente está aquí, pero su mente, su corazón, su alma, quién sabe en dónde está, ¿cierto? Y lo notamos en sus caras, muchas veces están aburridos, ¿verdad? A veces no sonríen, y de pronto la mamá dice, pero saluda, y ellos no, simplemente te hacen un gesto que indica que no están en el lugar que desean estar. Pasa en nuestras iglesias, pasa en nuestros muchachos, en nuestros jóvenes, y vienen siendo criados desde pequeñitos dentro de la iglesia. Otra situación que también pasa en nuestras iglesias es que muchas veces cuando los chicos ya pasan a la universidad o tienen que salir ya de casa,
resulta que también algunos de ellos cambian con facilidad sus principios y valores y se van guiando hacia una situación, hacia un mundo que uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Y solamente tenemos la confianza y la esperanza de que, bueno, de que Dios otra vez los traerá nuevamente al redil, nuevamente estarán en nuestra iglesia, además porque esa es una promesa que nosotros tenemos. Es importante que observemos esto y que nos dediquemos un momento a pensar en esta situación. ¿Cómo entonces nosotros podemos guardar el corazón de nuestros hijos para que de pronto cuando sea viejo y cuando, como dice el Proverbio 22, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán? ¿Cómo lo hacemos? Sí, estamos viendo que, bueno, vienen a la iglesia, tienen buenos principios, pero están en un riesgo inminente en que de pronto pueden traspasar la línea del bien y el mal, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que ellos guarden, para que cuando sean adultos puedan tomar decisiones acertadas dentro de lo que Dios tiene previsto para cada uno de ellos? ¿Cómo lo hacemos? Dios nos habla a través de su palabra y desde principio a fin, en toda su palabra, hay instrucciones precisas, claras y claves de cómo tenemos que nosotros criar a nuestros hijos. Y quiero que nos demos cuenta de algo. Durante todo este tiempo, bueno, yo desde marzo que estoy aquí en Cartagena, hemos aprendido mucho en cuanto a la relación que debemos tener nosotros con Dios. Se nos ha hecho mucho énfasis sobre la necesidad de tener una comunión constante con Dios, que debemos estar en comunión con Él, en su presencia, que debemos buscarle día a día, pero que eso debe convertirse no simplemente en un acto religioso, sino que debe ser un estilo de vida en nosotros, debe ser parte de nosotros, de lo que somos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto es lo que nos va a ayudar a realmente a mirar cómo es que podemos guardar el corazón de nuestros hijos para Dios. Quiero que miremos el Salmo 78, el versículo 5, del 5 al 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Aquí hay una palabra que es clave e importante, lo que tiene que pasar de generación a generación, y es la enseñanza, ¿cierto? La enseñanza de sus mandamientos. Y además de eso, noto acá que debe iniciar desde antes de nacer, ¿sí? Debe empezar desde ese momento, desde el mismo hecho de la concepción. De ahí en adelante, continuar con esa enseñanza para que pueda ser transmitida de generación en generación, ¿sí? A los demás. Esto implica que nosotros tenemos que reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que debemos mostrárselo a nuestros hijos e hijas, enseñárselo, ¿verdad? Y debo transmitírselo. Debo enseñarles a obedecer sus mandamientos y a tener mi esperanza y mi confianza en Dios, pero también tengo que enseñarle eso a ellos,
a que tengan también confianza y su esperanza en Dios. Y debo hacerlo desde antes de que nazcan. Es decir, que debe ser parte de su proyecto, de su plan de vida. Nosotros nos encontramos en una cultura que promueve mucho el yo. Es una cultura egoísta, egocéntrica. Todo se centra en mí, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero, en lo que yo puedo hacer. Esa conducta egocéntrica empieza a tener problemas en relación con los demás, porque primero soy yo, después soy yo y por último yo, ¿cierto? Y eso pues con el otro yo, del yo y el yo de aquel, pues obviamente vamos a tener conflictos, situaciones difíciles, una situación que definitivamente se va a salir de control y qué es lo que está sucediendo actualmente. Guillermo Carvajal, un psiquiatra que mucha experiencia en Colombia, escribió un artículo en El Espectador y hacía una descripción de la clase de generación que tenemos en este momento. Y una de las características es que los chicos de este momento, de ahora, si bien es cierto, tienen todo el conocimiento a su favor, a sus manos, no hay límites frente al conocimiento porque el internet lo ha permitido todo, ha tenido acceso a todo ello. Tienen capacidades, son mucho más ágiles, son mucho más perceptivos, son capaces de hacer 2 y 3 cosas al mismo tiempo y tener la misma atención, pero hay una situación que preocupa, que estos muchachos están pensando menos y están actuando más. En la vida de nosotros, los seres humanos, hay una línea importante en nuestro interior y es que primero tenemos que pensar las cosas. Está en la parte de los sentimientos porque siempre le ponemos una carga sentimental a lo que pensamos y por último está el actuar. Estos chicos están pasando esos 2 procesos iniciales y están actuando. Casi que no piensan, no miden las consecuencias de sus actos. Por eso los vemos ahorita en riesgos altísimos en cuanto a drogadicción, la sexualidad como tal, están mucho más cometiendo delitos y ya vemos jóvenes, niños ya en este tipo de actividades porque no están pensando, están actuando, porque los lleva a la adrenalina, toda una cantidad de emociones que se mueven y uno se da cuenta, bueno, que cada día la situación es poco más difícil y la tolerancia y la capacidad para poder soportar la frustración cada día va siendo más, menos, ¿sí? Ya es poquito, ya no toleran casi nada. Si usted le dice, por alguna cosa, le gritan de inmediato o simplemente le pegan, porque no soportan una frustración o la agresión. Y eso está sucediendo actualmente. Ahora vemos, antes no se veía mucho sobre el bullying, sobre el matoneo, situaciones que pasan en los colegios, ahora se visibiliza más este tipo de problemas, pero está relacionado con esto, que hay un bajo nivel de frustración. Y esto también se debe a cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos, qué le estamos enseñando en casa. Y también, ¿por qué traigo referencia a esto? Porque es que también nuestros hijos van a enfrentarse a ese tipo de mundo, ¿sí? Ahorita las últimas noticias mostraban que ya la droga, las sustancias psicoactivas ya vienen en forma de dulces. Eso es preocupante, porque ya, ¿quién puede tener acceso a ese confite, a ese dulce? ¿A quién le atrae más los dulces? A los niños, ¿sí? Y eso preocupa, realmente nos preocupa. Entonces nosotros como padres tenemos que estar muy atentos a eso. Pero a la vez de estar atentos, está también cómo le enseñamos a ellos a afrontar esta situación, esto que está pasando. Entonces les decía que estamos dentro de una cultura del yo, pero que dentro de esta cultura del yo también vemos algunas acciones
de personas comunes y corrientes, pero que hacen actos que le vuelven la credibilidad en el ser humano, ¿cierto? Y son esos héroes que surgen de pronto, que vemos en televisión, que los visibilizan a través de las noticias, comunes y corrientes, ¿verdad? Pero que hacen actos buenos, que están relacionados en salvar al otro, en cuidar al otro, en cuidar el medio ambiente, todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que los caracteriza a estas personas? Y es que ellos no están centrados en el yo, sino que están centrados más que todo en lo social. Y esto, el poder ayudar al otro, lo hace entonces ser una persona auténtica, un individuo que está más conectado hacia el otro. Esto nos ayuda a comprender que nosotros como cristianos también aprendemos eso, ¿cierto? Desde que llegamos a la iglesia, encontramos que no todo está centrado en el yo, en nosotros. ¿En quién se centra? En Cristo, ¿cierto? Y debe estar en relación con Dios. Y mi relación tiene que estar centrada en lo que es Él como persona. Y Él nos da sus mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón. Y los 4 primeros mandamientos están relacionados a nuestra relación con Dios, está relacionada con Dios. Pero los siguientes mandamientos, ¿con quién está relacionado? Con el prójimo, con el otro, con la relación con el otro. Entonces de ahí que es importante que tengamos en cuenta que nosotros, los que estamos aquí, si bien es cierto, es importante cuidarnos nosotros porque ama a tu prójimo como quién, como a ti mismo, ¿sí? Es importante que también ayudemos a enseñar a los chicos a relacionarse con nosotros, a estar con nosotros, a ver por el otro, ¿cierto? Porque eso es una enseñanza que tenemos. Pero ¿cómo enseñamos? ¿Cómo le decimos a estos chicos? ¿Cómo guardamos su corazón? ¿Cómo le hablamos a ellos? Tengo una experiencia muy particular. Yo tengo una sobrina de 4 años de edad. Cuando tenía 3 años aproximadamente, yo encontré un librito que me pareció muy interesante porque hablaba de Jesús y era una forma de cómo llevar a los niños pequeños a Jesús, a que conocieran y aceptaran a Jesús como su Salvador personal. Pues yo empecé, como lo escribieron en forma de una historia, empecé a leerle la historia, ¿sí? Y a explicarles. Y le comentaba a la niña, cuando llegamos al momento de decirle, Jesús murió por ti, por mí, por culpa nuestra, por nuestros pecados, por lo que nosotros hicimos de pronto mal, a explicarle esto, ella me para de pronto y dice, ¿por culpa mía? No, un momento. Culpa mía no fue. Si lo hizo, fue porque Él quiso. ¿Sí? 3 años tenía en ese momento. 3 añitos. Y tú te quedas de pronto mirando frente a esa respuesta. Y yo sí, Él quiso, ciertamente Él quiso, porque Dios lo quiso. Él decidió primero amarnos y por eso mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Pero ante esa respuesta de ella, tú te preguntas, ¿cómo continúo aquí y cómo le explico el plan de salvación a esta chiquilla y que comprenda realmente esa relación con Dios, ¿cierto? Y seguramente a todos ustedes le habrá pasado ante las preguntas de estos chiquillos de ahora que nos dejan de pronto parados en seco y decimos, ¿cómo le explicamos? Pero también quiero decirles a través de este ejemplo, es que si ellas son capaces de tomar este tipo de razonamientos, ¿sí? A su edad de 3 años, pueden comprenderlo. Y a veces nosotros, los padres, le dejamos esa situación a las maestras de escuela dominical, cuando es una situación que la debemos asumir
cada uno en nuestras casas. ¿Cómo le explicamos a ellos esto? ¿Cómo se lo enseñamos? ¿Cómo vamos a orientar su corazón a guardarlo para Dios? Quiero invitarles a leer Deuteronomios 6, los versículos del 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en sus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. La primera parte dice algo que deben recordar siempre, el pueblo de Israel tenía que recordar siempre, que el Señor es uno, o sea, que solamente existe y hay un Dios, ¿verdad? El único Dios. Pero además de eso, además de ese reconocimiento, hay una acción que debemos tener, y es que tenemos que amarle con todo lo que somos: alma, fuerzas, corazón, mente, con todo, absolutamente todo lo que yo soy como ser humano. Es en mi totalidad, es en mi relación con Dios lo que me va a ayudar a poder enseñar a mis hijos. Si tú no tienes una buena comunión con Dios, si no hay una buena relación con Dios, pues muy difícilmente vas a poder transmitirlo. Sí, seguramente se lo puedes decir, ellos lo pueden comprender, pero si no lo ven, si no lo observan, si no se dan cuenta de esa relación que tú tienes con Dios, pues simplemente lo verán así, hablar con Dios, orar, como tal vez muchos de los que estamos aquí puede suceder, que sí, oramos cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Leemos la Biblia y a veces la leemos por leer, pero no existe esa relación, esa comunión con Dios. Y uno de los primeros principios que debemos tener nosotros para poder guiar a nuestros hijos a guardar su corazón es que primero yo como padre, como madre, debo tener una relación, una comunión con Dios profunda, ¿verdad? Verdadera, constante. Porque a partir de eso es que puedo continuar con todo lo demás, con todo lo que implica criar a un hijo. Otra de las situaciones que aquí vemos en estos versículos es que debe haber un compromiso total y absoluto con amar a Dios, ¿verdad? Contigo mismo, frente a tu relación contigo y con cumplir sus mandamientos. Y ya veíamos que, bueno, los mandamientos son 10 y que 4 están relacionados directamente con Dios, pero el resto son relacionados con mi prójimo y que debo cumplirlos. Y yo no sé por qué nosotros a veces nos complicamos tanto la vida, o sea, es tan simple, tan sencillo, pero hacemos la vida tan complicada que inventamos más reglas y más normas y más cosas para poder tener una buena relación cuando está ahí clarito, simple, sin mayor detalle, ¿verdad? Es claro lo que tenemos nosotros en la Biblia. Entonces existe un compromiso, debe existir un compromiso que involucra todo lo que yo soy, que debe convertirse en un estilo de vida. Yo no puedo dar a otro de lo que yo no tengo. Si no está en mí,
Si no está eso bien claro en mi vida, no se lo puedo dar a otro, no se lo puedo enseñar a otro. De ahí que la importancia de que amemos al Señor con todo nuestro ser, así como dice la Biblia, y que mantengamos esa relación de esa comunión. Además nos dicen estos versículos que hay un método, hay una forma, ¿verdad? Un modo de enseñar. Uno de ellos es a través de nuestro estilo de vida, o sea, qué mejor modelo que nosotros mismos, que nosotros tenemos que demostrar lo que creemos, lo que pensamos. Si creemos en un Dios, tenemos que mostrarlo y creer realmente eso, y eso debe verse hacia los demás, y los demás deben reconocer en nosotros que realmente amamos a Dios. Y es una de las formas de poder nosotros enseñar a nuestros hijos a guardar su corazón. Pero además de eso, nos dice que debemos repetirlo, ¿verdad? Y cuando me hablan de repetir y repetir algo, lo relaciono con los hábitos y las costumbres. Cuando nosotros hacemos una cosa constantemente, esto se va volviendo en un hábito y termina siendo una costumbre. ¿Qué enseñamos a nuestros hijos en casa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Será que le enseñamos a buscar a Dios? ¿Le repetimos? Como dice aquí, repetir, repetir, repetir. ¿De qué manera le estamos enseñando a ellos? ¿Verdad? Que comprendan el amor de Dios, que se acerquen, y mucho más importante, que ellos puedan definitivamente tomar la decisión de sus vidas. Porque sabemos que el Evangelio es personal, ¿sí? No se transmite por herencia, no. El Evangelio es que tú lo llegues a conocer, que tú lo llegues a experimentar, que tengas la oportunidad de sentir, ¿verdad?, a Jesús en tu corazón, de creer que Él te salva, de creer que tú, por medio de Él, vas al cielo, ¿cierto? De la misma manera tenemos que llevar a estos chicos a ese momento especial, que es lo que más nos debe interesar como padres. Entonces tenemos que hacerlo de manera que se convierta en nosotros en un hábito, en una costumbre. Y mire que sí es un parte del estilo de vida, porque dice que debemos recordar estos mandamientos cuando estemos conversando, ¿verdad?, al levantarnos, al acostarnos, cuando vayamos por la calle, cuando veamos un programa de televisión, cuando vayamos a hacer deporte, en todo momento, ¿sí? Entonces es parte de nuestra vida, es parte de nuestro estilo, es parte de nuestros hábitos y costumbres. Debería ser, ¿cierto? Debería ser la regla en nosotros. Y me llama mucho la atención en los mandamientos. Los primeros son en relación a Dios, pero los segundos son ya en relación con el prójimo. Pero cuando empiezan ya la parte del prójimo, empieza con una enseñanza, un mandamiento importante. Y es: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Que es el mandamiento que tiene promesa. Y me pregunto, bueno, la relación con Dios, ¿verdad?, es única. Y nosotros vemos a Dios como ¿qué? Como Padre, ¿cierto? Y otra cosa que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a honrar a su papá y a su mamá. Y hay que enseñárselo, porque esto tampoco viene dado por la herencia, no viene dado por ninguna otra cosa. Toca enseñarles a que honren a su papá y a su mamá. Y la única manera de nosotros llevar a que nuestros hijos amen a Dios es precisamente haciendo cumplir este mandamiento. Porque para que ellos comprendan el amor de Dios como Padre, es que deben tener una muy buena relación con el papito que tienen aquí terrenal, aquí en la tierra. Esta relación con papá y mamá es fundamental. Esa comunicación
esa crianza que nosotros le podemos aportar a nuestros hijos, le va a permitir a ellos a entender, sobre todo cuando están pequeñitos. Y les hablo de los primeros 6 años de vida, que es fundamental y es primordial que enseñemos todo esto de lo que estamos hablando frente a los mandamientos, la relación con Dios y la relación con el prójimo. Porque lo que hagamos en esos primeros 6 años, que es la base fundamental de la personalidad, nos va a ayudar a que podamos ir construyendo a un ser humano digno, íntegro, ¿verdad?, para la vida, y alguien que va a aportarle a la vida, ¿cierto? Entonces es importante que eso le enseñemos, y es importante que usted, papá y mamá, que está aquí presente, y aquellos que lo piensan ser en algún momento de sus vidas, es importante enseñarles a que ellos honren a papá y a mamá, porque esa relación que tenga con usted, para los chiquillos le va a ser fácil comprender la relación con Dios. Si tú eres un buen padre, una buena madre, pues su relación con Dios se le va a hacer muy fácil, porque dice, Dios es bueno, ¿verdad? Dios me ama. Y para los niños pequeños, papá y mamá es lo más importante de sus vidas. Papá y mamá son sus héroes, ¿sí? Y disfrútenlo en los primeros 6 años de vida, porque ya después, cuando empieza la adolescencia, ya usted dejó de ser el héroe y lo ponen a un lado, ¿cierto? Pero en esos primeros años de vida, mi papá es el héroe, mi papá es el valiente, mi papá lo puede todo, y así lo ven, de esa manera, es mi seguridad, es mi protección. Y miren que todo esto son sinónimos de Dios, ¿cierto? Del Dios verdadero. Entonces, la forma que podemos acercarlo a Dios es a través de esa relación. Por eso es fundamental que le enseñemos a honrar a papá y a mamá. Y para ello tenemos que honrarlo aplicando unas muy buenas pautas de crianza. Efesios 6, de 2 al 4, primero nos habla de este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento, que contiene una promesa: si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Pero enseguida le hace una advertencia a Pablo a los padres: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Sí? Es una advertencia que tenemos que tener en cuenta. Cómo disciplinamos a nuestros hijos, cómo los criamos, cómo les ayudamos a guardar su corazón. Y sencillamente, primero, no debemos hacer enojar a sus hijos, y tenemos muchas formas de hacerlos enojar. Muchas veces no aplicamos adecuadamente la disciplina. En ocasiones la disciplina es laxa, o sea, dejamos que hagan lo que les dé la gana, ¿sí? No ponemos reglas en casa, y esa forma de disciplina hace daño, también maltrata, también hiere. Hay algunos padres que se hacen los indiferentes en casa y le dan toda la autoridad, todo a la mamá, y papá no existe en ese momento. Esa también es una forma de maltrato, es una forma de herir, cuando asumimos actitudes de abandono con nuestros hijos. Podemos estar ahí físicamente, pero realmente en su atención, en su cuidado, en su protección, en su crianza, no estamos. Y el no estar es abandono, es un abandono afectivo y es una forma de maltrato, ¿sí? Hay otros que sobreprotegemos demasiado. No dejamos que hagan mayor cosa. No les enseñamos a afrontar la vida, ¿sí? No le damos responsabilidades. No queremos que le pase absolutamente nada, porque uno de nuestros pensamientos, una de nuestras creencias es que no quiero que pasen por lo que pasé yo en mi vida. Entonces yo a ellos les doy todo, lo que quieran, lo que me pidan, ahí se los doy. Esa también es una forma de maltrato, ¿sí?
porque es que los chicos necesitan que les enseñemos a ser responsables. Necesita que les enseñemos a que tienen que obedecer. Necesita que aprendan que hay momentos en que se pueden tener cosas y hay momentos en que no. Necesitamos que ellos aprendan que no todo el tiempo es felicidad y jajaja, ¿cierto? También hay momentos duros y que muchas cosas nos toca ganárnoslas, ¿sí? Nos toca trabajar, nos toca luchar, ¿sí? Y eso tenemos que enseñárselo, porque es que de pronto en la infancia no se va a ver, pero cuando se haga adulto esta persona acostumbrada a que papá y mamá le resuelvan absolutamente todo, no se va a defender. Y ahí es donde va a sufrir, ¿sí? Por eso le digo que es una forma de maltrato, porque cuando sea adulto no va a tener la manera de cómo enfrentarse a la vida. Entonces es importante que le enseñemos y que esa disciplina, esas pautas que les demos a ellos, sean claras, sean coherentes. Todos en la casa tenemos normas, tenemos reglas, y esas normas y esas reglas debemos hacerlas cumplir. Y una de las formas, uno de los aspectos fundamentales en las que podemos hacerlo cumplir es, primero, que usted tenga una supervisión adecuada de sus niños. Usted como papá o mamá debe tener conocimiento de lo que su hijo hace, de sus actividades, hacia dónde va, de sus actividades en el colegio, de su tiempo libre, con qué niño se relaciona, qué hace cuando está fuera de casa, etcétera, adecuadamente, ¿sí? Porque tampoco podemos estar metidos todo el tiempo en sus vidas, también hay que dejarle un poquito de espacio, pero sí tenemos que estar atentos a lo que sucede con él en cada momento. Debe existir una comunicación clara con el niño, coherente. Debe explicársele claramente las normas que están en la casa y ella debe aprenderlas y cumplirlas, ¿sí? Y si no las cumple, pues obviamente aplicaremos aquellos correctivos necesarios que ellos necesitan para poder corregir su conducta. Y debe hacer una aplicación adecuada, acorde a la falta, ¿sí?, que cometa. Y la calidad de relación familiar. Es fundamental el tipo de relación familiar que hay en la casa, que sea armoniosa, que sea abierta, que se manifieste el afecto y el amor a cada momento, a cada instante. Es importante que ellos aprendan, que estemos en esos momentos cuando ellos se sientan frustrados y fracasados, porque se van a sentir así en cualquier momento de sus vidas, desde pequeñitos, desde que entran al preescolar, van a haber cosas, van a suceder cosas que los van a hacer sentir frustrados. Entonces es importante que estemos ahí con ellos, que les mostremos ese sentimiento, cómo se siente, que comprendamos su sentimiento, pero que también le ayudemos a superarlo, porque eso le ayudará hacia el futuro para que ellos puedan realmente superar esto. Cuando se sientan frustrados, porque es que la vida definitivamente está hecha de tropiezos y obstáculos. Cada momento de nuestra vida vamos a tener un tropiezo, un obstáculo, y tenemos que mirar cómo lo enfrentamos, cómo sobrepasamos a ello. Hay una forma que la Biblia nos enseña como para ayudarnos a controlar, ¿verdad?, y que podamos mantener nuestra vida en santidad. Y está en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ella virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. De esa misma forma,
podemos enseñar nosotros a nuestros hijos a controlar lo que ven, lo que oyen, lo que sienten y lo que piensan. Yo diría que ese es un buen filtro que tenemos nosotros para poder controlar nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso en este momento a la música, lo que pasa por internet, lo que pasa por la televisión. Hay demasiada información, hay demasiadas cosas buenas, cosas malas y muy malas, y todos tenemos acceso a ello. Pero cuando aplicamos este versículo en nuestra vida, nos ayuda como a discernir, ¿verdad? A darnos cuenta, bueno, ¿será que esto que estoy viendo, primero le agrada a Dios? ¿Es puro? ¿Habla la verdad? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Es amable? Entonces esto nos va a permitir, ¿verdad?, controlar a nosotros lo que vemos y a estar siempre consagrados a Dios, ¿verdad?, a través de esto. De igual manera, esta misma fórmula nos sirve con los chicos. En lo que ven, la televisión, ¿será que lo que están aprendiendo ahí en la televisión es justo, es puro, es verdadero, es honesto? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Será lo que están escuchando en la música? ¿Contiene alguno de estos aspectos que debo permitirle? O si estamos viendo televisión con ellos, ¿nos permite de pronto esto discernir y ayudarles a ellos a comprender qué es lo que es bueno de lo que están presentando ahí y qué es lo que es malo y que lo puedan entender? Ahí tenemos una formulita bien buena para poder aplicarla a nuestra vida diaria, con nuestros hijos y con nosotros mismos. Otro aspecto importante en este proceso de guardar el corazón y que también nos habla de Deuteronomios es que debe existir una coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que actúo, ¿verdad? Nosotros leemos en Deuteronomios que dice que, y me pareció muy interesante, que estos mandamientos que el Señor nos da los debemos tener en nuestra frente y llevarlos en nuestras manos como un recordatorio. Es la interpretación personal que yo hago, no es una interpretación teológica como tal. Pero a mí me parece que está relacionado con ese estilo de vida de lo que yo soy. ¿Por qué nuestra frente y por qué nuestras manos? Y bueno, uno cuando habla aquí de la frente, pues está relacionando como que con la mente, ¿cierto? Con lo que está en la mente, los pensamientos. Y nuestras manos siempre lo relacionamos con lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que debe haber una coherencia muy clara. Si yo creo en Dios, debo demostrarlo, debo hacerlo, debo actuarlo. Y debe ser parte también de mis sentimientos, de lo que yo soy. Y debe haber una coherencia clara en eso, entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Pero además de eso, es importante que también lo tengamos como un testimonio. Nosotros somos seres de vínculos, somos seres sociales por naturaleza. Y a nosotros nos ven otros, ¿sí? Entonces, cuando aquí Dios manda a Moisés que le diga a los israelitas que además de llevarlo en su frente y en sus manos, también lo pongan en los marcos de la entrada de su casa y sobre las puertas de la ciudad, indica que tenemos que dar testimonio, ¿verdad?, de lo que creemos. Debe ser un testimonio. Hoy no lo vamos a poner en los marcos, aunque algunos lo tenemos cuadros, versículos en la casa, en cuadros, ¿cierto? Pero lo importante no está en lo que esté en el cuadro, es en lo que nosotros vivamos esa palabra en nuestras vidas. Y debe ser un testimonio vivo en nosotros. Precisamente, ¿por qué? Porque nosotros somos un referente social para otros.
lo que nosotros vivamos como familia, otros lo verán. Y muchos dirán, yo quiero ser. Qué rico ser parte de esa familia. Ellos siempre están felices, están contentos. Sus hijos avanzan. Hay un buen testimonio, ¿cierto? Entonces, ese es algo que tenemos que conservar y tenemos que procurar mostrar, pero no mostrarlo por mostrar, no para aparentar, no para ganar gloria a nosotros, sino para rendir toda la gloria a Dios, porque todo lo que nosotros hacemos y lo que hacemos con nuestros hijos va a servir para la gloria de Dios, porque es que Él es el que debe glorificarse en la vida de ellos. Si nosotros procuramos guardar, enseñándole a nuestros hijos los mandamientos, los guardamos su corazón, porque ellos van a aprender a tener temor a Dios. Y una de las cosas que nos ayuda a no traspasar la línea fina y delgada que hay entre el bien y el mal es el temor a Jehová. Es lo único. Y para yo poder hacer que mi hijo a futuro tome buenas decisiones, no caiga ante las tentaciones que existen, ¿verdad? Por el poder, por el dinero, por toda la corrupción, porque queremos que nuestros hijos avancen, queremos que nuestros hijos sean profesionales y se tienen que enfrentar a ese mundo. Y en ese mundo van a encontrar infinidades de cosas y tentaciones, pero la única cosa que los va a poder ayudar a guardar es su temor. ¿Pero cómo lo hacemos? Enseñándoselo, ¿cierto? Esa enseñanza que le damos desde pequeñitos, desde antes de nacer, ¿sí? Es lo que les va a ayudar a ellos a guardar su corazón, porque lo van a aprender, porque lo van a vivir y porque van a tomar la decisión correcta frente a su vida. Entonces tenemos que ayudarles a llevarlos a esa comunión con Dios, a esa relación íntima con Él, y toca desde pequeñitos. Ahora, si ya tu hijo es adolescente, ¿verdad? Y de pronto ya llegamos a la iglesia, ya ha avanzado muchísimo en el tiempo, aún tenemos formas de poder ayudar a nuestros hijos a que sigan mis pasos, ¿verdad? Como padre o como madre. Y es seguir con la enseñanza. Toca entonces a que ellos aprendan ahora lo que Dios está haciendo en nuestra vida y de lo que nosotros creemos. Es que no le podemos enseñar otra cosa, sino lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que le ayuda a él a creer y pues confiar en el Señor de que ellos van a seguir nuestros pasos, así como habla el Salmo 103 en los versículos 17 y 18, ¿cierto? Que que los justos son bendecidos, pero que ellos, los hijos, que sus hijos, su generación, seguirán sus pasos, ¿verdad? Igual en Proverbios 30, en el versículo 7, dice también lo mismo. Los justos son bendecidos y sus hijos, su generación, seguirán sus pasos. Benditos los hijos que siguen sus pasos. ¿Pero por qué? Porque nosotros se lo hemos mostrado, porque nosotros se los hemos enseñado, y empieza con nuestra actitud, con nuestra conducta, con lo que somos. Yo les invito a cada uno de ustedes a que pensemos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? ¿Qué estamos haciendo por esta generación que se está enfrentando a situaciones diversas, difíciles? Es triste escuchar a un niño de 8 o 7 años diciendo que está aburrido de la vida. Es triste escuchar a un niño de 7 años, 8 años, decir que no quiere vivir más. Es inexplicable. Es un niño de 7 años y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Es triste ver en noticias de niños y niñas, adolescentes, que han cometido suicidios. Ya han hecho los actos como tal. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos no los toquen?
¿Les estamos enseñando realmente la palabra? ¿Les estamos mostrando lo interesante, lo bonito, lo bueno que es tener la comunión con Dios? ¿Estamos viviendo realmente nuestra relación con Dios como debe ser? Como para que nuestros hijos sigan mis pasos. Porque les digo algo, eso de que haz lo que digo y no lo que veas, no funciona con los chicos. Nosotros somos sus modelos y ellos van a seguir lo que nosotros hacemos. Entonces es importante que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y nuevamente les retomo que tengamos en cuenta todo lo que nos han enseñado todos los domingos, los martes, ¿verdad? Todo tiene un sentido, todo encaja muy bien. Si yo no tengo una buena relación con Dios, si mi relación con Dios no es íntima, no hay una excelente comunión, es imposible que yo se lo enseñe a mi chico y que ese chico, esa chica aprenda a guardar su corazón para Dios. Si él guarda su corazón para Dios y si lo aprende, por lo menos garantizamos que él tome buenas decisiones a futuro y que vendrán las tentaciones, vendrá toda una cantidad de cosas, pero él saldrá adelante porque está sostenido bajo unos principios y valores claros y porque su relación con Dios también es continua, también es fluida, también es profunda, ¿sí? Entonces debemos enseñarle eso a nuestros hijos. Yo les invito a orar. Vamos a orar y vamos a pensar. Quiero que cada uno de ustedes ore y hable con el Señor lo que está en su corazón frente a todo lo que hemos hablado hoy. Dígale lo que usted piensa. De pronto nos toca pedir perdón. Tal vez no hemos hecho la tarea como debe ser. No es fácil. El ser padres no es una situación sencilla, menos en estos tiempos. Pero tenemos un Dios grande y maravilloso. Tenemos a Jesucristo, al Espíritu Santo, que nos guía, nos instruye, nos ayuda para que podamos hacer esta tarea como debe ser. Como padres, como madres, tal vez hemos cometido errores y sí, no somos perfectos. Y en este caminar, en este trasegar de la vida, es complicado. Pero ahí tenemos la fortaleza, la fuerza que viene del Dios Altísimo. Que podamos continuar en esa comunión con Dios, profundizar en nuestra relación con Él, que nos permita realmente aclarar, discernir, enseñar, orientar, redarguir, exhortar con amor, disciplinar con amor. Y solamente tenemos una alternativa, y eres tú, Señor. En ti están todas, mi vida, mis pasos, lo que soy como persona. Y en ti también está la familia de cada una de las personas que están acá. Su vida, sus pasos, todo, Señor, está en tu mano.
Como seres humanos fallamos, somos seres humanos. Pero sabemos que tú nos comprendes. Tú estuviste aquí en la tierra, viviste aquí, sentiste todos nuestros momentos. Pero gracias a tu gracia podemos tener respaldo en ti, en lo que hacemos. Espíritu Santo, solo te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes, Señor, a continuar en esta tarea, en poder cumplir la misión que tú nos has encomendado, a saber que somos, Señor, para alabanza de tu nombre, de tu gloria. Y lo que queremos es que tu nombre sea glorificado y sea mostrado a través de las familias de la iglesia. Señor, bendice a cada familia, bendice a cada persona y sé tú, Señor, guiándoles en cada momento. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias por estar tú aquí con nosotros hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.